La historia de la mansión Winchester comienza con una tragedia que transformó la vida de una mujer y dio origen a uno de los lugares más enigmáticos de Estados Unidos. Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los famosos rifles Winchester, era una mujer envuelta en misterio. Nacida en una familia acomodada, Sarah se casó con William Wirt Winchester, el hijo del creador del rifle que había revolucionado la historia de las armas de fuego. Este rifle, conocido como el arma que ganó el oeste, no solo marcó un hito en la expansión estadounidense, sino que también dejó un rastro de muerte en su camino. Con cada disparo que cambiaba una vida, el rifle acumulaba un legado de sangre, un peso que muchos consideraron maldito. La vida de Sarah dio un giro devastador cuando, en un corto periodo, perdió a su única hija y, poco después, a su esposo. Estas tragedias dejaron a Sarah como la única heredera de una inmensa fortuna. Aunque poseía una riqueza incalculable, la tristeza y la culpa la consumían. Según las leyendas, Sarah estaba convencida de que su familia estaba maldita, perseguida por los espíritus de todas las personas que habían perdido la vida a causa del rifle Winchester. Buscando respuestas y consuelo, Sarah recurrió a un médium en Boston, quien le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. El médium supuestamente le advirtió que los espíritus de los fallecidos por el rifle la perseguirían para siempre, pero que había una manera de mantenerlos a raya: debía construir una casa. No una casa cualquiera, sino una que nunca se terminara de construir. Mientras el martilleo de los carpinteros resonara, los espíritus se mantendrían a distancia. Este consejo, ya sea fruto de una sugestión o de una creencia profunda, se convirtió en la obsesión de Sarah y el principio de un proyecto que desafiaría la lógica y la arquitectura convencional. En 1884, Sarah se mudó al norte de California y compró una pequeña granja de 8 habitaciones en San José. Desde el momento en que tomó posesión de la propiedad, comenzaron las obras. Pero lo que parecía una remodelación normal pronto se convirtió en un proyecto perpetuo, un esfuerzo incesante por construir, modificar y expandir la casa de manera aparentemente caótica. Sarah contrató a un equipo de carpinteros que trabajaba día y noche, sin interrupción. Durante 38 años, las herramientas nunca dejaron de sonar. La casa creció y creció, convirtiéndose en un laberinto de escaleras, pasillos y habitaciones, muchos de ellos construidos sin un propósito claro. Lo más desconcertante de la mansión Winchester no es solo su tamaño, sino su diseño. La casa parece desafiarnos a entenderla. Hay puertas que se abren hacia paredes, ventanas en lugares imposibles, como en el suelo o dentro de armarios, y escaleras que no conducen a ningún lugar, terminando abruptamente en techos. Algunos pasillos parecen infinitos, mientras que otros son tan estrechos que apenas permiten el paso de una persona. Es una estructura que parece diseñada para confundir, como si la intención fuera desorientar no solo a los visitantes, sino también a los espíritus que se atrevan a entrar. El porqué de este diseño ha sido objeto de especulación durante más de un siglo. Algunos creen que Sarah Winchester estaba siguiendo instrucciones específicas de los espíritus, quienes le pedían modificar continuamente la casa para mantenerlos alejados. Otros piensan que Sarah estaba tratando de construir un santuario donde pudiera coexistir con los fantasmas en paz. También hay quienes sugieren que Sarah simplemente estaba perdiendo la cordura, atrapada en una espiral de dolor, culpa y soledad. Lo que sí es cierto es que la casa refleja una mente que operaba de manera poco convencional. Muchas de las decisiones arquitectónicas parecen deliberadamente confusas, como si la casa en sí misma fuera un rompecabezas. En algunos lugares, las paredes tienen capas dobles o incluso triples, como si Sarah quisiera esconder algo. Algunas habitaciones están completamente selladas, bloqueadas durante décadas hasta que los exploradores modernos las encontraron. En otras partes, hay elementos decorativos que parecen símbolos, quizás intentos de comunicarse con el más allá o de protegerse de lo que pudiera acechar en las sombras. Uno de los detalles más curiosos es la repetición del número 13, que aparece una y otra vez en la casa. Hay candelabros diseñados específicamente para sostener 13 velas, ventanas con 13 paneles y escaleras con 13 escalones. Incluso los desagües de los fregaderos tienen 13 agujeros. ¿Era esto una coincidencia, una superstición o algún tipo de código que solo Sarah entendía? Nadie lo sabe con certeza, pero la obsesión con este número ha alimentado aún más las leyendas que rodean la mansión. Con el tiempo, la casa llegó a tener más de 160 habitaciones, incluyendo 40 dormitorios, 2 salones de baile, 47 chimeneas y más de 10,000 ventanas. Cada una de estas cifras es asombrosa, pero lo que realmente desconcierta es el propósito detrás de esta expansión interminable.
La mansión nunca tuvo un plano maestro, y Sara supervisaba cada detalle personalmente. Aunque era una mujer educada, no tenía formación en arquitectura, lo que hace que muchas de las decisiones de diseño sean aún más inexplicables. ¿Por qué alguien construiría una chimenea que no se conecta a ningún conducto? ¿O una puerta que se abre al vacío, dejando caer a cualquiera que la cruce al exterior de la casa desde una altura considerable? Estas preguntas quedan sin respuesta. A medida que el proyecto avanzaba, los rumores comenzaron a propagarse. Los trabajadores hablaban de las instrucciones extrañas de Sara, de cómo a menudo cambiaba de opinión de un día para otro, y de cómo algunas habitaciones parecían ser remodeladas una y otra vez sin ninguna razón aparente. Los vecinos empezaron a susurrar sobre la loca de la casa interminable, mientras otros decían que Sara estaba en contacto directo con los muertos y que la casa era un portal para el más allá. Sarah Winchester rara vez salía de su hogar y casi nunca recibía visitas, lo que solo aumentó las especulaciones sobre lo que realmente ocurría dentro de la mansión. Los pocos que entraron hablaron de un ambiente extraño, de una sensación de que alguien, o algo, siempre estaba observando. Incluso los propios trabajadores decían escuchar pasos en los pasillos vacíos y voces que parecían venir de las paredes. La historia de la mansión Winchester es mucho más que la historia de una casa, es la historia de una mujer atrapada entre su pasado y su creencia en lo sobrenatural. Es una historia que nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde puede llevarnos la culpa? ¿Cuánto de lo que construyó Sara fue para protegerse de los fantasmas, y cuánto fue un reflejo de su propia mente atormentada? La mansión Winchester sigue siendo un enigma, un lugar donde lo real y lo sobrenatural parecen entrelazarse, dejando a los visitantes con más preguntas que respuestas. La obsesión de Sarah Winchester con los espíritus es, quizás, lo que ha perpetuado la fascinación en torno a su mansión. Tras las pérdidas devastadoras de su hija y su esposo, Sara no solo se enfrentó al dolor de la soledad, sino también a un peso emocional que no podía ignorar. Los rumores sobre su conexión con el más allá comenzaron a crecer cuando se mudó a San José y se dedicó a construir una casa sin fin. Pero lo que muchos no saben es que esta obsesión no era algo que ella tratara de ocultar. Al contrario, parecía ser el motor detrás de cada decisión que tomaba. Sarah Winchester creía firmemente que los espíritus de aquellos que habían muerto por culpa del rifle Winchester la acechaban. Pero su relación con el mundo espiritual no se limitaba al miedo. De hecho, muchos relatos sugieren que Sara veía su conexión con los espíritus como una especie de pacto. Ellos le proporcionarían orientación sobre cómo diseñar la casa a cambio de mantenerla a salvo. Esta dinámica, según las leyendas, la llevó a organizar sesiones espiritistas dentro de la propia mansión, específicamente en una habitación que ahora es conocida como el cuarto de las sesiones. Este cuarto, al igual que muchas otras partes de la casa, está lleno de peculiaridades. Solo tiene una entrada, pero varias salidas, como si estuviera diseñado para facilitar la huida en caso de necesidad. Se dice que Sara lo utilizaba cada noche para comunicarse con los espíritus y recibir sus instrucciones sobre cómo continuar la construcción de la mansión. Durante estas sesiones, Sara entraba sola, cerraba la puerta y permanecía en silencio durante horas, supuestamente esperando respuestas del más allá. Aunque no hay registros directos de lo que ocurría dentro del cuarto, los trabajadores de la mansión afirmaban que, tras cada sesión, Sara salía con nuevas y extrañas ideas para remodelaciones, muchas de las cuales parecían carecer de sentido práctico. Uno de los aspectos más desconcertantes de esta dinámica es que, según algunos testimonios, Sara no solo seguía las instrucciones de los espíritus, sino que también intentaba confundirlos. La casa en sí parece diseñada para ser un laberinto, con pasillos que giran en círculos, escaleras que terminan en el techo y puertas que no llevan a ninguna parte. Algunos creen que estas decisiones arquitectónicas eran una forma de protegerse, como si Sara estuviera intentando escapar de los mismos espíritus con los que se comunicaba. La mansión, entonces, no era solo un hogar, era un santuario, una trampa y una prisión, todo al mismo tiempo. Sin embargo, esta relación con el mundo espiritual no estaba exenta de contradicciones. A pesar de su supuesto miedo a los espíritus, Sara parecía aceptar su presencia como parte de su vida diaria. Los relatos de los empleados de la mansión sugieren que Sara a menudo hablaba de visitantes que no eran visibles para el resto. Incluso se dice que algunas habitaciones de la casa fueron diseñadas específicamente para estos espíritus, como si Sara quisiera asegurarse de que se sintieran cómodos durante su estadía. ¿Era esto un gesto de hospitalidad o una forma de apaciguar a aquellos que la atormentaban? Con el paso de los años, los rumores sobre la mansión y su propietaria se intensificaron.
La gente comenzó a especular que la casa estaba llena de fantasmas y que Sarah misma era una especie de medium que actuaba como puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aunque estas historias no tienen pruebas definitivas, alimentaron el misterio en torno a la mansión Winchester y aseguraron que su leyenda perdurara mucho después de la muerte de Sarah. Cuando Sarah falleció en 1922, la construcción de la casa se detuvo abruptamente. Los trabajadores abandonaron sus herramientas en el momento en que se enteraron de su muerte, dejando martillos y sierras exactamente donde estaban. Sin la visión de Sarah para guiarla, la mansión quedó congelada en el tiempo, un monumento a su obsesión y a su relación con el mundo espiritual. Pero el final de su vida no marcó el fin de las historias en torno a la casa. Desde entonces, la mansión Winchester se ha convertido en un lugar icónico para los entusiastas de lo paranormal. Muchas personas que han visitado la casa afirman haber experimentado fenómenos inexplicables, puertas que se abren y cierran solas, pasos en pasillos vacíos y susurros que parecen emanar de las paredes. Los guías turísticos y empleados actuales de la mansión también han reportado encuentros con lo sobrenatural, desde sombras que se mueven por las habitaciones hasta apariciones fantasmales de una mujer vestida de negro, que muchos creen que es el espíritu de Sarah Winchester. Lo que es particularmente fascinante es cómo estos relatos se alinean con la forma en que Sarah diseñó la casa. Las puertas y pasillos que parecen no tener propósito podrían haber sido creados no solo para confundir a los espíritus, sino también para retenerlos dentro de la casa. De hecho, algunos investigadores paranormales han sugerido que la mansión Winchester es más que un lugar embrujado, es un portal, un espacio donde las barreras entre el mundo de los vivos y el de los muertos son especialmente delgadas. La pregunta que queda es si estas historias son el resultado de una imaginación colectiva alimentada por años de leyendas, o si realmente hay algo sobrenatural en la mansión Winchester. Lo que está claro es que el legado de Sarah Winchester y su enigmática casa continúa intrigando y desconcertando a todos los que se cruzan con su historia. ¿Era Sarah una mujer atormentada por su propia culpa, una visionaria con un propósito incomprensible, o una víctima de fuerzas más allá de su control? Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero su mansión permanece como un testimonio inquietante de su vida y de los secretos que se llevó a la tumba.